Ok. Vamos a retomar alguna identidad trigonométrica antes de abordar la parte de las ecuaciones. Vamos a suponer que a mí me dice un problema, ejemplo, demostrar si se cumple la siguiente identidad. Dos puntos. Entonces voy a escribir aquí seno del ángulo doble, lo voy a escribir en X, igual a 2 veces la tangente del ángulo simple, todo esto dividido entre 1 más la tangente al cuadrado de X. Pues resulta y acontece que cuando yo tengo una identidad o una ecuación que está descrita de esta manera, yo tengo que tratar de llevar todo a seno y coseno, pero de un ángulo que sea simple. Como nosotros podemos ver aquí, esto es ángulo doble. Quiere decir que toda esta expresión que está aquí yo la tengo que transformar en algo simple. Yo sé que por fórmula, el seno de 2 veces X se puede escribir como 2 veces el coseno de X por el seno de X. ¿Qué indica esto? Que lo que está en azul aquí, yo lo voy a sustituir por esto. Entonces me está quedando aquí que 2 coseno de X por el seno de X es igual a 2 veces la tangente de X, todo dividido entre 1 más la tangente al cuadrado de X. Normalmente se sugiere que cuando yo tengo una expresión como esta, yo trabaje de un solo lado, pero hay veces por necesidad de que hay que trabajar los dos lados. Como ya trabajé el lado izquierdo, ahora me voy al lado derecho. Pero nosotros sabemos que si yo tengo la tangente de X, esa es la relación que hay entre el seno de X y el coseno de X. Esto indica que donde está la tangente que está aquí, yo la voy a sustituir por este cociente que está acá. Haciendo la sustitución respectiva, me está quedando 2 veces el coseno de X por el seno de X igual. 2 veces por la tangente. Entonces aquí yo vengo y escribo en esta expresión el seno, 2 veces el seno de X dividido entre el coseno de X, todo dividido. Ahora, si nosotros podemos ver en esta expresión que yo tengo acá, yo puedo sustituir esto como 1 más el seno al cuadrado de X sobre el coseno al cuadrado de X. Esta parte la voy a dejar idéntica y escribo 2 veces el coseno de X por el seno de X igual. Indudablemente que aquí yo tengo que hacer las expresiones. Yo paso mi línea de fracción, que es esta que está aquí. Cuando yo saco las cuentas aquí me queda coseno al cuadrado de X más el seno al cuadrado de X, todo dividido entre el coseno cuadrado de X. Resolví el denominador. El numerador está quedando igual, como 2 veces el seno de X sobre el coseno de X. Cuando yo estoy aquí, esta parte permanece igual. La voy a escribir por acá. 2 veces el coseno de X por el seno de X. Igual. Pero esta parte que está aquí, yo tengo que multiplicar este extremo que está aquí por este que está aquí. Y este extremo que está aquí por este que está acá. Nuevamente yo paso mi línea de fracción, que es esta. Y al multiplicar 2 seno por coseno me queda 2 seno de X por el coseno cuadrado de X. En el denominador yo multiplico coseno de X, que es este, por el coseno cuadrado más el seno cuadrado. Ah, pero resulta que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, porque es la identidad fundamental. Ah, entonces me queda aquí que 2 veces el coseno de X por el seno de X es 2 veces.
Si ustedes pueden ver acá, yo puedo simplificar este coseno con uno de este y me queda 1. Es decir, que finalmente me queda seno de x y aquí me queda un solo coseno de x. Y si nosotros ahora constatamos, aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo seno, aquí tengo seno, aquí tengo coseno y aquí tengo coseno. Quiere decir que ¿cómo son estos dos términos? Iguales. Quiere decir que aquí se cumple de que esto que está acá arriba, dado acá, es una identidad. Y así se hace el resto de los ejemplos. Bueno, tomar la parte de las identidades. ¿Por qué? Porque indudablemente en una prueba o en una tarea yo voy a colocar para que ustedes hagan identidades. Vamos a pasar ahora a la resolución de ecuaciones trigonométricas. Lo subrayamos. Cuando yo hablo de resolución de ecuaciones trigonométricas, me estoy refiriendo a una ecuación que me está dando un resultado al cual yo le debo hallar algo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí algo que dice resolver y me dan la ecuación seno de x, que es igual a la raíz de 3 dividido por 2. Entonces ustedes dicen, bueno, si yo voy a resolver esa expresión, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en realidad? En realidad, cuando aquí piden resolver, lo que tengo que encontrar yo es este valor. Es decir, ¿cuánto vale x? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí un valor de x, indudablemente de que esto me tiene que dar 3 sobre 2. Hay muchas formas de hacerlo. Pero entonces, la usual es que nosotros escribimos seno de x igual a la raíz de 3 dividido por 2, y de aquí yo voy a despejar este x que está acá. Pero ese x se despeja con la función inversa del seno, que es el arcoseno, y se lo tengo que aplicar a la raíz de 3 dividido por 2. Ahora, uno dice raíz de 3 dividido por 2. ¿Cómo puedo conseguir yo este valor? Resulta y acontece, jóvenes, que si yo tengo, para recordar, porque se lo voy a explicar de las dos formas, si yo tengo un triángulo y ese triángulo que yo tengo aquí es rectángulo, es porque este lado que está aquí vale L, L y L. Quiere decir que esto vale 60, esto vale 60 y esto vale 60. Si yo trazo aquí una bisectriz mediatriz, yo corto aquí, entonces yo obtengo otro triángulo. Y el triángulo que yo estoy obteniendo es un triángulo que es precisamente la mitad de este triángulo. Es decir, que este ángulo que yo tengo en esta parte de aquí abajo vale 60 y que este ángulo que yo tengo aquí vale 30. Y aquí es 90 porque es una proyección perpendicular. Este lado, desde aquí hasta aquí, ya sabemos que vale L. Pero como yo corté esto por la mitad, ahora este desde aquí hasta aquí vale L dividido por 2. Yo no conozco la altura, pero la altura es un cateto. Quiere decir que si yo aplico aquí Pitágoras, yo puedo decir que la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Pero resulta que mi incógnita es esta. Entonces yo despejo h y h me queda que es la raíz cuadrada de L al cuadrado menos L al cuadrado sobre 2 al cuadrado es L al cuadrado sobre 4. Sigo mis cuentas por acá y digo que esto es, aquí sacando las cuentas, me queda que es la raíz cuadrada de 4L cuadrado menos L cuadrado sobre 4.
cuadrada de 3L cuadrado sobre 4, que es 2 a la 2. Y si nosotros vemos este término y este término, yo los puedo sacar fuera de la raíz. Así que me queda L cuadrado, me queda como L. Y L y 2 al cuadrado me queda como 2. Y adentro de la raíz lo que me queda es la raíz de 3. Entonces uno pudiera decir, en este triángulo que yo tengo aquí, en este que está acá, que si yo voy a calcular ahora el seno de este ángulo, que es 30 grados, el resultado que me da es el cateto opuesto, que es L sobre 2, entre la hipotenusa, que es L. Como L está sobre 1, yo multiplico L por 1 y me da L, y 2 por L y me da 2L, quiere decir que cuando cancelo me queda 1 sobre 2. Ah, pero ese no es el resultado, porque el resultado que está aquí es raíz de 3 sobre 2. Entonces ya no voy a calcular el seno de 30, sino que voy a calcular ahora el seno, perdón, aquí escribí esto mal. Aquí esto es así. Quiere decir que ahora yo voy a calcular en esta parte el seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados, si nosotros lo vemos en este triángulo, es el cateto opuesto, que es H. Ah, pero H lo conseguimos y vale esto. Quiere decir que eso es L sobre 2 raíz de 3 dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es L. Quiere decir que aquí coloco L. Si yo simplifico L con L, ¿qué me da? Raíz de 3 sobre 2. Y resulta que este valor que está aquí es el valor que está aquí. Quiere decir que por simple inspección, el ejercicio, ¿qué quiere decir? Que X para nosotros vale 60 grados. Esta es la solución. Ahora, no es la única solución. Esto está en el sistema sexagesimal de grado, pero lo voy a escribir en los dos. Quiere decir que voy a tener una solución X1 que es igual a 60 grados, que es equivalente a decir pi dividido por 3. Lo tengo como solución en el sexagesimal y lo tengo como solución en el sistema radial. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿será esa la única solución? La respuesta es no. Supongamos que yo tengo aquí un círculo trigonométrico y yo vengo sobre el círculo trigonométrico y le voy a trazar los ejes. Trazo el eje X, trazo el eje Y. Recuerden que un círculo trigonométrico tiene la propiedad de que está centrado en el origen y tiene radio 1. Ahora, si yo divido esto en 3 partes iguales, resulta que si nosotros medimos desde este punto a este punto, el ángulo completo que hay aquí es de 90 grados. Pero si yo ese ángulo de 90 grados lo en 3 ángulos iguales, quiere decir que el ángulo, cuando yo lo mido desde aquí hasta aquí, vale 30 grados. Y cuando lo mido desde aquí hasta aquí, completo, vale 60 grados. Ahora, recordemos que cuando estábamos definiendo el seno y el coseno, para esta parte que estaba aquí, nosotros habíamos dicho que los pares ordenados X y se correspondían el X con el coseno del ángulo y el Y con el seno del ángulo. Si la segunda coordenada es el seno y el resultado está en el eje Y, quiere decir que si yo encuentro la proyección para este lado, nosotros podemos constatar de que el punto aquí, solución en Y, es para el eje Y positivo. Quiere decir que aquí también se da una solución. Y esa solución va a estar dada con el ángulo que voy a pintar en azul.
este ángulo que está desde aquí hasta aquí. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo puedo determinar yo ese ángulo azul? Fácil, porque ustedes ahora van a decir que X2, que está en el segundo cuadrante definido por la línea azul, va a ser igual a 180 grados, que es todo, ¿cierto? Y yo le voy a restar a eso 60 grados. Al restarle 60 grados, me queda indudablemente que es 120 grados, que es el ángulo que hay aquí en azul. 120 grados, aquí. Y 120 grados también se puede escribir como 2 pi tercios. ¿Por qué se puede escribir como 2 pi tercios? Porque si 180 es pi y 60 es pi tercio, cuando yo saco las cuentas, 3 por pi me queda 3 pi. Esto está sobre 1 y 1 por pi me queda pi, todo dividido por 3. 3 pi menos 1 pi me da 2 pi sobre 3. Y este es el otro resultado. Una forma de poder ver esto, de que me dé los 60 grados, es hacer el arco en raíz de 3 dividido entre 2 en la calculadora. ¿Cómo se hace eso ahora? Voy a compartir con ustedes una calculadora. Bueno, entonces yo me voy a la calculadora. Calculadora científica, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que observar que esté en DEG. A esto se le llama degree. Entonces, como yo quiero calcular el arco seno, las calculadoras no dicen arco, sino que dicen seno a la menos 1. Y como yo quiero calcular el arco seno de la raíz de 3 sobre 2, bueno, yo digo 3, le calculo la raíz y ese resultado lo divido por 2. Eso me da como expresión todo este número. Es decir, que a este número le voy a aplicar yo el arcoseno. Y si ustedes ven, aquí me dan los 60 grados. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta que me está dando en el problema. Así es como nosotros vamos a resolver las ecuaciones trigonométricas. Preguntas al respecto. Bueno, como no hay preguntas, continuamos con otro ejemplo. Vamos a colocar por ahora ejemplos simples. Vamos a suponer que yo tengo ahora el coseno de x que vale 1 sobre la raíz de 2. Y a mí me está preguntando el problema aquí, resolver, que en todo caso es conseguir el valor de x. Entonces uno vuelve a escribir la ecuación por aquí abajo y dice coseno de x igual a 1 sobre la raíz de 2. Esto quiere decir que x va a ser igual al arco coseno de 1 sobre la raíz de 2. Indudablemente que esto lo podemos hacer con un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y con el triángulo que lo vamos a hacer, porque lo voy a mostrar de las dos formas, es que yo vengo y dibujo un triángulo, pero esta vez isorrectángulo. Es decir, que la medida que hay de aquí hasta aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a llevarlo hasta 8. 8, yo tengo que marcar aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir que tanto este lado como este lado son iguales. Yo vengo y lo uno por medio de una recta distinta que es la hipotenusa. Las rectas que están en negro son iguales. Quiere decir que si son iguales, esta vale L, esta vale L, y la que está en azul vale la raíz cuadrada de tomar L cuadrado más L cuadrado, aplicando Pitágoras, y eso me queda L raíz de 2. Es decir, que desde aquí hasta aquí vale L raíz de 2.
Como este ladito que está aquí es igual a este ladito que está aquí, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Y para que esos ángulos sean iguales, esto tiene que valer 45 grados y esto tiene que valer 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a calcular el coseno de 45 grados, el coseno de 45 grados lo puedo hacer con este o con este. Si lo hago con este es el cateto adyacente, que es L, dividido entre la hipotenusa, que es L raíz de 2. Y si yo cancelo, quiere decir que el coseno de 45 grados es 1 sobre la raíz de 2. Ah, pero yo estoy buscando aquí cuánto vale X y el X lo tengo aquí. Quiere decir que la solución 1 del problema es 45 grados. Pero 45 grados también se puede escribir como pi dividido por 4. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo 45 grados y yo lo multiplico por pi dividido entre 180 grados, los grados con grados cancelan. Entonces, yo vengo y digo, yo tengo 45 acá y tengo 180 acá. Al simplificar estas dos expresiones, indudablemente que me queda aquí pi cuarto. ¿Ok? Es como si yo digo, voy a dividir 45 entre 45 y me da 1. Y voy a dividir 180 entre 45 y me da 4. Entonces ya tengo las dos soluciones para el X1, que es la primera solución. Es decir, que la primera solución la voy a encuadrar por aquí en esta nubecita y esta es parte de la solución. Ahora viene la otra y lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a suponer que yo vengo y dibujo, vamos a hacerlo aquí. Y ya va. Aquí. Y dibujo una circunferencia. Sobre la circunferencia yo voy a trazar el eje X y voy a trazar el eje Y. Lo identificamos y decimos, bueno, ya sabemos que este es el eje Y y este que está acá es el eje X. Ya sabemos que aquí hay un punto, que es el punto 1, 0. Aquí hay un punto, que es el punto 0, 1. Aquí hay un punto, que es el punto menos 1, 0. Aquí hay un punto, que es el punto 0, menos 1. Pero nosotros habíamos hablado de que este es el primer cuadrante, de que este era el segundo cuadrante, de que este era el tercer cuadrante y que este era el cuarto cuadrante. Si yo mido los ángulos en sentido opuesto de las agujas del reloj, los ángulos van a ser positivos. Pero si yo mido los ángulos en el sentido de las agujas del reloj, es negativo. Por eso los cuadrantes se miden así. Ahora, yo vengo y les pregunto. Nosotros sabemos que X se va a corresponder con el coseno de un ángulo y que Y se va a corresponder con el seno de un ángulo. Quiere decir que si yo pongo un punto aquí, o lo pongo aquí, o lo pongo aquí, o lo pongo aquí, cualquiera de esos puntos tiene coordenadas X, Y. Ya sabemos que X es coseno e Y es seno. Si yo voy a graficar el ángulo de 45 grados, indudablemente que el ángulo de 45 grados es la mitad de esto, es decir, que está aquí. Si yo lo voy a medir, ustedes dicen, bueno, el ángulo que está descrito aquí es de 45 grados. O si ustedes prefieren, pi cuarto. Ahora, yo vengo y les pregunto, como la primera coordenada es coseno, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. En tercer cuadrante el coseno es negativo. Pero en el cuarto cuadrante el coseno es positivo porque está sobre el eje X. ¿Qué indica esto en esta expresión?
que yo tengo que conseguir el valor para acá. Es decir, cuando él se mueve ahora hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 grados en el segundo cuadrante es positivo. ¿Qué indica todo esto, jóvenes? Que si yo vengo y tengo un ángulo que da la vuelta completa, fíjense, yo tengo un ángulo que parte de aquí y da la vuelta completa hasta aquí, es porque todo ese ángulo que ha recorrido es de 360 grados. Quiere decir que si yo a 360 grados, que es todo esto, yo le quito el negativo, que es 45, me da precisamente el ángulo que yo necesito. ¿Cuál es el ángulo que yo necesito? El que parte de aquí y llega hasta aquí. Aquí. Entonces, a 360 le resto 45, quiere decir que eso me da como resultado 315 grados. Si yo lo quiero escribir como en el sistema radial, 360 grados es 2pi, 45 grados es pi cuarto. Al multiplicar 4 por 2 es 8, y 8 menos 1 es 7 pi cuarto. Es decir, que la solución x1 para este problema la tenemos aquí, que es 45 grados igual a pi cuarto, y lo voy a escribir acá. 45 grados, que es igual a pi cuarto. Y la segunda solución es 315 grados, que es lo mismo que 7 pi cuarto. Y esta es la solución total. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación, tienen que hallar todas las soluciones. Por supuesto, voy a tomar otra hoja. No importa cuántas veces lo hagamos. Voy a buscar un puntito aquí. Sobre ese punto allí yo voy a dibujar una circunferencia. La circunferencia está aquí. Sobre esa circunferencia voy a trazar yo el eje X y voy a trazar el eje Y. Lo identificamos y decimos acá, este es el eje X, este es el eje Y. Pero entonces, el coseno de un ángulo tita o alfa en el primer cuadrante es positivo. Y el seno de ese ángulo también es positivo. Esto es en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, que está desde aquí hasta aquí, el coseno del ángulo que yo tengo acá va a ser negativo. Pero el seno va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es sobre el eje X. En el tercer cuadrante, que es desde aquí hasta aquí, el coseno del ángulo sigue siendo negativo. Pero el seno del ángulo es negativo porque es el eje Y y el coseno es el eje X. En el cuarto cuadrante, yo tengo entonces que el coseno del ángulo, como es en el eje X, es positivo. Y el seno del ángulo en el eje X, perdón, el eje Y, es negativo. Y aquí están todas las propuestas. Por supuesto, con esto yo puedo decir acá que la tangente del ángulo es positiva. En este puedo decir que la tangente del ángulo es negativa. En este puedo decir que la tangente del ángulo es positivo porque menos entre menos me da más. Y en este puedo decir que la tangente del ángulo más entre menos es menos. Entonces aquí tengo todas las posibles soluciones con respecto a los signos. Vamos a entrar ahora a resolver una ecuación un poquito más elaborada.
Entonces yo escribo por acá, ejemplo, y digo resolver la ecuación coseno de 2x igual al seno de x en el intervalo que comienza en 0 y se va hasta 2pi, es decir, 360 grados. Es como si yo le dijera aquí una vuelta. Es decir, la vamos a conseguir en una sola vuelta. Vamos a escribir solución por acá. Recuerden que lo primero que uno tiene que hacer es volver a escribir la ecuación. Y la escribo y digo coseno del ángulo doble igual al seno del ángulo simple. Esto no es una identidad, es una ecuación que yo quiero resolver. Como yo quiero resolver, X es mi incógnita. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Para eso nosotros transformamos toda la ecuación a una sola expresión. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto? Bueno, aquí hay coseno y aquí hay seno. Voy a tratar de ver de qué manera este coseno con las fórmulas lo llevo a escribir todo en seno. Ah, pero nosotros sabemos por identidades, que el coseno de 2 veces alfa, para diferenciarlo de este x, es el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Esto es una fórmula. Es decir, que esta fórmula que está aquí, la vamos a aplicar aquí. Entonces, el coseno de 2x lo voy a escribir yo como el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x igual al seno de x. Recuerden, esto es una fórmula. Cuando estoy aquí, nosotros sabemos que el coseno al cuadrado de un ángulo alfa es 1 menos el seno al cuadrado de un ángulo. Y esto es por la identidad fundamental. Quiere decir que este coseno, que es este, lo voy a sustituir por esto, pero con el ángulo respectivo que es x. Así que aquí me está quedando 1 menos el seno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x igual al seno de x. Si nosotros podemos ver ahora esta ecuación, toda la ecuación ahora está en seno, que es la idea, escribirla en una sola función para poder estudiarla de mejor manera. Entonces, agrupamos todo en un solo término. ¿Qué quiere decir? Que este seno le voy a escribir su opuesto aquí y que este 1 le voy a escribir su opuesto aquí. Si nosotros hacemos eso, menos 2 veces seno menos 2 veces seno al cuadrado, perdón, menos seno es menos 2 veces seno al cuadrado de x. Este término su opuesto aquí me queda menos el seno de x. Y este 1 su opuesto aquí me queda 1. Yo lo puedo dejar inclusive allí. ¿Ok? Pero lo estoy escribiendo de esta manera para tratar de facilitar todo. Ahora voy a multiplicar todo esto por menos 1. Quiere decir que aquí me queda 2 seno al cuadrado de x. Este menos cambia a más y me queda seno de x. Y este me queda como menos 1. Ah, entonces ahora es más fácil estudiar. Porque este menos 1 lo voy a escribir aquí como más 1. Entonces yo voy a tener, perdón, este paso aquí a menos. Como está menos, al pasarlo para acá, me queda, menos por menos es más. Lo paso para acá y me va a quedar negativo, porque fíjense, menos por este menos me da más. Menos por este menos, como yo sumé, este me queda más. Y menos con este menos me da más. Es decir, que finalmente la ecuación que yo voy a resolver es de la forma
2 seno al cuadrado de x, que es esto, más el seno de x, que es esto. Y este término que cambió de signo porque lo multipliqué, me queda menos 1 igual a 0. Vamos a encerrar esto por acá. Y esto es lo que nosotros vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, según lo que yo veo allí, uno tendría que construir una ecuación de segundo grado. Tomamos otra hoja y observamos. Resulta que si yo tengo una ecuación de segundo grado, para recordar, la ecuación de segundo grado es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y cuando yo quiero resolver una ecuación de esta, quiere decir que yo tengo que conseguir el valor de la variable. Y eso se consigue con la siguiente ecuación. Esa ecuación dice aquí, tome a b y colóquele negativo. Y después, más o menos, coloque la raíz, diga b al cuadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica a c, y todo eso lo divide en 2 multiplicado por a. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo voy a aplicar yo esto aquí? Ah, es que este a que está aquí se va a corresponder con el 2. Este b que está aquí se va a corresponder con un 1 aquí adelante. Y este c se va a corresponder con el menos 1. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y el seno cuadrado de x qué va a ser? Todo esto es como si dijera x cuadrado. Y todo esto es como si yo dijera x. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si yo voy a resolver esta ecuación, me queda que el seno del ángulo x va a ser igual. Yo escribo mi línea de fracción, entonces yo digo menos b menos 1, que es el valor que acompaña esto, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 que multiplica a, pero a vale 2, y que multiplica c, pero c vale menos 1. Cierro mi raíz y digo 2 que multiplica a, pero ya sabemos que a vale 2. Sacando las cuentas ahora aquí, me queda que el seno del ángulo x va a ser igual. Paso mi línea de fracción, escribo menos 1, más menos, la raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1. 4 por 2 por 1 es 8. Y menos por menos me da más. Y 2 por 2 me da 4. Ya cuando tengo todo esto, yo puedo decir que el seno de x es igual menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 9, todo dividido por 4. Y esto lo puedo escribir como la raíz, como 4, arriba menos 1, y la raíz cuadrada de 9 es más o menos 3. Si ustedes ven, aquí hay dos soluciones. Entonces ustedes dicen, ah, quiere decir que el seno de x1, que va a ser la primera solución, va a ser igual menos 1 más 3 sobre 4. Eso me da como resultado menos 1 más 3 me da 2, y 2 sobre 4 yo puedo simplificar, y al simplificarme de 2 es 1, y al simplificar 4 es 2. ¿Qué indica esto? Que el seno de x1, que es la primera solución, es 1 sobre 2. Y como hicimos nosotros en los ejercicios anteriores, yo tengo que aquí despejar x. ¿Y cómo se despeja x? Con la función arcoseno. Y el arcoseno se lo voy a aplicar a 1 sobre 2. Cuando yo tengo entonces aquí el arcoseno de 1 sobre 2, yo vengo y lo voy a hacer con la calculadora para no hacer los gráficos respectivos. Entonces yo digo, bueno, voy a compartir aquí mi calculadora. Voy a borrar todo lo que tenía anteriormente y voy a calcular el arcoseno de 1 dividido por 2. Entonces digo 1
dividido por 2 me da 0,5 y a eso le aplico el arcoseno. ¿Cuánto me dio el resultado? 30 grados. Entonces yo me voy para allá y digo, ok, acabo de encontrar que x1 es igual a 30 grados. Ah, pero me está dando positivo. Y resulta que si yo veo la circunferencia, el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Es decir, que tengo que buscar la otra solución. Entonces, la otra solución se hace de la siguiente forma. Se los voy a explicar de manera sencilla para que no haya problema. Yo dibujo una circunferencia. Yo vengo y trazo su ángulo, perdón, sus ejes. Y yo ubico la solución que me dio esta, 30 grados. Entonces yo digo, bueno, si yo divido en 3 partes, yo coloco mi transportador aquí, es como si yo dijera aquí están mis 30 grados. Quiere decir que yo tengo que conseguir la solución del otro lado. ¿Cómo se consigue la solución del otro lado? Ah, bueno, yo puedo trazar una paralela aquí, ¿cierto? Y yo puedo ahora trazar una recta aquí. Entonces, la primera solución que tengo es esta, que son los 30 grados. Esta. Y la segunda solución es esta, la que cae aquí. ¿Pero cuánto vale eso? No lo sé. Pero eso es fácil de determinar, porque desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Quiere decir que x2 va a ser igual a los 180 grados quitándole este pedacito. Ah, pero este pedacito es igual a este. Entonces le resto 30 grados. Quiere decir que 180 menos 30 me da 150 grados. Y aquí tengo la otra solución. Entonces, finalmente, x1 va a ser igual 30 grados que me dio esto, que es lo mismo que escribir pi tercio. ¿Ok? Recuerden que hay que escribir en el sistema radian, y el sistema sexagesimal y el sistema radian. Si yo voy a escribir el otro, entonces ustedes escriben 180 grados menos 30 grados, eso me da 150 grados. Ahora, si yo quiero saber cuántos son los 150 grados en el sistema radial, es como si yo les dijera a ustedes, pongan atención, lo voy a hacer por aquí. 180 es pi y 30 grados es pi sexto. Quiere decir que 6 por pi es 6pi y 1 por pi es pi. 6pi menos 1pi sobre 6 me da 5pi. Quiere decir que en todo caso aquí el resultado es, perdón, di una cosa y escribí otra. Aquí es 6, este es 6 y aquí es pi. Quiere decir que el resultado aquí es 5 pi sexto. Es decir, que la solución en todo caso es esta que está aquí. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué de otra manera sin hacer esto cómo lo puedo hacer? La otra manera es que ustedes digan 150, perdón, me falta el pi, que escriban 150, multipliquen por pi y dividen entre 180. Ustedes pueden cancelar el 0 con el 0 y dicen, bueno, la tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 18 es 6. Pi. Y fíjense que es el mismo resultado. Ok, ya conseguimos x1, ahora vamos a conseguir x2. Y ustedes dicen, ¿por qué x2? Ah, porque resulta que aquí hay un más menos. Ya lo conseguimos con el más, ahora vamos con el menos.
Entonces, decimos acá, la otra solución se encuentra con 2 puntos. Vamos a tomar otra hoja. Cuando el seno, y voy a llamar ahora x2, es igual, y voy a volver a subir. Si nosotros tomamos menos 1 más 3, ahora yo voy a tomar menos 1 menos 3. Entonces digo acá, menos 1, perdón, se me pegó. Menos 1 menos 3 sobre 4. Esto es menos 4 sobre 4, cancela y me da menos 1. Quiere decir que x2, vamos a escribirlo completo como lo estamos haciendo. Ya va, que toqué una tecla que no era. Voy a borrar aquí. Quiere decir que el seno del ángulo x2 me da como resultado menos 1. Entonces yo le aplico el arco y digo x2, que es este, que yo voy a calcular aquí, va a ser igual al arco seno de menos 1. Entonces uno viene y dice, bueno, resulta de que si yo voy a buscar el arco seno de menos 1, yo vengo y dibujo, o me voy a la calculadora. Vamos a la calculadora para que se den cuenta de algo. Coloco aquí esto, borramos todo lo que tenemos aquí para que no nos interfiera. Y voy a colocar menos 1, es decir, menos 1. Perdón, aquí. Menos 1. A ese menos 1 le voy a calcular el arcoseno. ¡Tac! Y me queda menos 90 grados. Entonces yo me voy para acá. Y esto me está dando como resultado que el x2 es igual a menos 90 grados. ¿Tendrá más solución esto? La respuesta es no. ¿Por qué, jóvenes? Porque si yo dibujo mi circunferencia aquí y yo le pongo los ejes, el eje X y el eje Y, oye, qué feo este eje, y el eje Y, vamos a hacerlo bien, menos 90 grados es para abajo, es decir, es para acá. La medida del ángulo es desde aquí para acá. Este es menos 90 grados. Y si nosotros buscamos la solución está aquí. ¿Cuánto vale X aquí? 0. ¿Y cuánto vale Y? Menos 1. Es decir, que solo hay una solución que es esta. Entonces yo puedo decir aquí que x2 va a ser igual a menos 90 grados o menos pi medio. Ya tengo la respuesta. Esto está bien. Pero en los textos siempre se sugiere que el ángulo ustedes lo escriban positivo. ¿Qué indica todo esto? Que yo sé que si yo voy a medir el ángulo desde aquí y le doy la vuelta completa hasta aquí, yo he recorrido 360 grados. Pero si yo a 360 grados le quito los 90, indudablemente que el ángulo que me está dando es el que va desde aquí hasta aquí, que es el mismo de aquí, pero en sentido positivo. Entonces, x2 va a ser lo mismo que 360 grados restándole los 90 grados. Y eso me da como resultado 270 grados.
Entonces, x2 finalmente es 270 grados. Y si lo vamos a escribir en el sistema pi radian, eso es pi medio. Y esta sí es la respuesta esperada. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen aquí resolver y me dan una ecuación un poquito más trabajosa. Y dice seno del ángulo doble multiplicado por el coseno del ángulo simple igual al producto de 6 por el seno elevado al cubo del ángulo simple. Y decimos, en el intervalo que comienza en 0 y se va hasta 2pi. Ya sabemos que eso que está aquí es una vuelta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo en esto? Porque resulta de que tal cual como se me está presentando, tengo ángulos dobles, tengo potencias cúbicas. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a resolver, digo por acá solución. Entonces escribo nuevamente la ecuación y digo seno de 2x por el coseno de x igual a 6 por el seno al cubo de x. Recuerden, lo voy a escribir aquí. Hay que llevar todo a una sola función. Ustedes escogen si lo llevan todo a seno o lo llevan todo a coseno. Entonces yo digo, bueno, lo primero que voy a analizar es que yo tengo aquí el seno del ángulo doble. Y por fórmula, eso es 2 veces el seno cuadrado de x multiplica, el seno de x simple por el coseno de x simple. Esto está en la fórmula, esto nosotros lo vimos la semana pasada. Y esto está multiplicando a esto, que es el coseno de x. Y esto es igual a 6 veces el seno al cubo de x. ¿Qué podemos hacer aquí? No simplifiquen nada. Aquí lo que podemos hacer es que multiplico este coseno por este. Entonces me está quedando 2 veces el seno de x que multiplica coseno por coseno, coseno cuadrado de x igual a 6 por el seno al cubo de x. Ahora, este coseno tiene una fórmula. Por la identidad fundamental, ese coseno lo puedo cambiar como 1 menos el seno al cuadrado de x. Y aquí 6 seno al cubo de x. No tengo más espacio, tomo otra hoja. Cuando estoy aquí, yo puedo ver claramente de que este seno lo puedo multiplicar aquí por 1 y también lo puedo multiplicar aquí por el seno cuadrado. Entonces, 2 seno de x por 1 me queda 2 seno de x. 2 seno de x por seno cuadrado más por menos es menos 2 seno al cubo de x. ¿Por qué? Porque este tiene potencia 1, este tiene potencia 2 y esto me da potencia 3. Y eso es igual a 6 seno al cubo de x. Recuerden, no simplificar, porque cuando se simplifican se eliminan soluciones. Y la idea es que nosotros consigamos todas las soluciones. Si nosotros vemos esta expresión, resulta que yo puedo escribir el opuesto de él aquí y aquí dejarlo en 0. Así que aquí me queda 2 seno de x menos 2 seno al cubo de x menos 6 seno al cubo de x y ahora escribo 0.
Sacamos las cuentas entre estos dos términos. El primero queda igual y digo 2 seno de x. Menos 2 seno cubo menos 6 seno cubo me queda menos 8 seno cubo de x igual a 0. En esta expresión yo puedo dividir todo por 2 para que quede más simple. Al dividir por 2 esto cancela y me queda seno de x. Y al dividir por 2 aquí me queda 4 seno al cubo de x igual a 0. Cuando estoy aquí digo, bueno, voy a factorizar. Como yo voy a factorizar, siempre factorizo con el término de menor potencia. Entonces yo vengo y digo, quiere decir que el seno de x va a multiplicar a 1 menos 4 veces el seno al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque seno a la 1 por seno a la 2 me da seno a la 3. Este 4 y este 1 por el seno me queda seno, igual a 0. Cuando estoy aquí, en esta expresión, yo tengo el producto de dos cosas. Y cuando este producto de dos términos, este es un monomio y este es un binomio y me da 0, es porque alguno de los dos es 0 o los dos son 0. Entonces yo puedo sacar aquí como conclusión que el seno de x tiene que ser 0. O que en esta expresión el 1 menos 4 seno al cuadrado de x tiene que ser 0. Eso es lo que yo tengo allí. Pero esta parte que está aquí, yo la puedo resumir y decir, lo de arriba lo dejo igual y digo seno de x igual a 0. Y esta parte, al despejar, me queda, fíjense bien, el 1 pasa para acá, el 4 pasa a dividir. Quiere decir que el seno de x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 4 y eso es, vamos a quitar esto, y eso es igual a más menos 1 dividido por 2. ¿Por qué? Recuerden que aquí el 1 pasa para acá y me queda un cuarto, y a esto yo le saco la raíz y me queda esto que está acá. Entonces ahora buscamos la solución. Vamos primero con este que está aquí. Entonces yo digo, si el seno de x es igual a 0, entonces x es igual al arco seno de 0 y eso es 0. Quiere decir que consigo mi primera solución, x1 igual a 0. Y lo metemos por acá en una nubecita. Ahora tengo que estudiar la otra parte. Ustedes dirán, profesor, ¿y no hay otros valores? No, porque resulta de que cuando yo voy a calcular el seno de 0, el seno de 0 solamente me da a mí cuando el valor es en 0. Es decir, en el círculo trigonométrico, cuando ok, disculpen, se me fue el internet, ok. Entonces, tengo que volver a retomar esto. Disculpen, se me había ido el internet. Ok. Ok, retomando esto porque se me había ido el internet, entonces quedamos a que esto es x0 y le había indicado que, bueno, íbamos a tomar la calculadora para calcular el arcoseno de 0. Y si nosotros vemos aquí, cuando estoy con la calculadora, voy a borrar todo
y coloco 0, pero le voy a calcular el arco seno. Y fíjense que me da 0. Volviendo nuevamente a la clase aquí, yo tengo que estudiar ahora la segunda parte, porque ya estudiamos la primera parte. Entonces, en la segunda parte uno dice, bueno, resulta que ahora yo tengo que si el seno de x es igual a más o menos 1 sobre 2, de aquí voy a obtener el seno de x2, que va a ser una solución que va a ser 1 sobre 2 positivo, y de aquí voy a tener otra solución, que es la solución x3, que es menos 1 sobre 2 negativo. Vamos a estudiar primero la primera parte. Entonces, el seno de x2 igual a 1 sobre 2. Eso implica de que x2 va a ser igual al arco seno de 1 sobre 2, positivo. Y el arcoseno de 1 sobre 2, nosotros ya lo hicimos anteriormente, y me queda que eso es igual a pi sexto, es decir, 30 grados. Pero el seno, recordemos que el seno de un ángulo es positivo en el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Entonces, como es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, quiere decir que otra solución que yo tengo acá, que yo la voy a llamar, disculpen acá, voy a borrar aquí un minuto, para que no nos vamos a confundir. Aquí se voy a escribir. Sí, así tal cual. 30 grados. Quiere decir que la otra solución que yo voy a conseguir, como el seno es positivo en el primer cuadrante, hallamos esto. Y en el segundo cuadrante, yo tendría que tomar en todo caso 180 grados, restarle los 30 grados, observar que eso me queda 150 grados. ¿Ok? O si ustedes lo prefieren, pueden escribir aquí pi y le restan pi sexto. Esto me da 5 pi sextos. Quiere decir que el otro valor que toma la expresión va a ser x3 igual a 5 pi sexto, que es lo mismo que 150 grados. Entonces aquí tengo la solución número 2 y aquí tengo la solución número 3. Eso ocurre para este valor del seno cuando el seno es positivo. Ahora voy a considerar el otro término, este que está aquí. Entonces digo, tomando otra hoja, ¿cómo el seno de x ahora me da como resultado menos 1 sobre 2? Entonces yo tengo que volver a aplicar la misma consideración que hice con el primero para aplicarlo a ese ejemplo. Entonces cambiamos el color acá y decimos, bueno, x va a ser igual al arco seno de menos 1 medio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo será eso entonces, profesor? Bueno, recuerden que si yo voy a trabajar con un resultado que es negativo, recuerden que el seno de un ángulo es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque es sobre el eje X que uno tiene abajo. Quiere decir que finalmente la solución aquí va a ser, si uno lo ve en perspectiva, es como si yo dijera a 360 yo le resto los 60 grados hacia abajo. Es decir, a 360 grados yo le resto los 60 grados. Eso me da 300 grados.
Si uno lo ve en perspectiva, entonces 360 grados es 2pi. Y 60 grados para nosotros es pi tercio. Quiere decir que al sacar las cuentas, 3 por 2 es 6 y 6 menos 1 es 5pi. Perdón, 60 grados, sí, 5pi tercio. Una forma de poder verificar esto es utilizando la calculadora. Entonces en la calculadora yo vengo y tengo, veamos, vamos a verificar porque ahorita se me fue el internet y quedé en el aire. 1 dividido por 2, le pongo el negativo y me da 0,5 y le digo arcoseno. Me da menos 30 grados, disculpen acá. Menos 30 grados. Entonces volvemos acá. Vamos a arreglar esto. Menos 30 grados, entonces aquí esto sería, en vez de pi tercio, es pi sexto, disculpen acá. Pi sexto. Entonces acá, cuando yo saco las cuentas, 6 por 2 es 12, y 12 menos 1 es 11. Y me queda aquí que esto es 11 pi sexto. Entonces ya tengo la otra solución, que sería entonces el x número 3, ahora sería el x número 4, que sería 300 grados o 11 pi tercios. Y lo encerramos por acá. Pero esto que está acá está en el cuarto cuadrante. Me falta la solución que está en el tercer cuadrante. Si no lo ven de esa manera, uno viene y dice, bueno, yo voy a aprovechar lo que dijo el profesor. Voy a hacer un gráfico para ver qué ocurre. Entonces yo dibujo una circunferencia aquí. Sobre la circunferencia yo trazo el eje X y trazo el eje Y. Yo vengo, identifico los ejes como siempre. No olviden eso. El eje Y y el eje X. Y voy a ubicar 300 grados. 300 grados es una vuelta completa quitándole 60 grados. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo trazo una línea acá y yo sé que el ángulo que estoy dibujando yo aquí, desde aquí hasta aquí, son 300 grados, es porque este ángulo que está aquí, vamos a ponerlo aquí en color distinto, este ángulo que está aquí vale menos 60 grados. Pero yo voy a trazar una proyección simétrica para acá. De tal manera que cuando yo trace la proyección simétrica aquí, yo consiga la otra solución de la expresión. Y si nosotros vemos acá, cuando yo proyecto acá, vamos a hacerlo bien. Cuando yo proyecto aquí la otra solución, esta solución es simétrica y está en el tercer cuadrante. ¿Qué indica esta expresión? Que yo necesito ahora saber cuánto vale este ángulo que estoy trazando yo aquí en oscuro, en negro. Si nosotros vemos, la medida que hay desde aquí hasta aquí son 180 grados. Pero la medida que hay desde aquí hasta aquí, como es simétrica con esta, son 60 grados. Quiere decir que eso me da 240 grados. Si yo quiero ver en proporción cuánto es esto, recuerden que 180 es pi y que 60 grados es pi tercio. Perdón, sí. 180, 60, sí. Para ver, déjame sacar una cuentecita aquí. Sería 60
el simétrico de la K. Entonces aquí me quedaría 3, 4. Ya va, que estoy viendo algo aquí que no me está cuadrando. Vamos a ver. Aquí sacamos cuenta. Me dio 11 bitercios. Este está bien, perfecto. Vamos a ver aquí. 5 bisestos son 150 grados. Ok, listo. Entonces dijimos acá, vamos a retomar esto. La solución debe ser el simétrico para acá. Quiere decir que a 180 yo le tengo que sumar esto y me da 240. 180 tengo acá. Y yo le sumo pi tercio, 315. Es que me está dando los mismos. Ya vaya, déjenme verificar bien. Ya vaya, estoy haciendo algo raro aquí que no me está dando. Pi. Ah, ya. Ah, es que aquí es 6, es pi tercio, para que me dé 60. No me daba porque pi tercios es 60. Sí, pero es... Ah, es que le tengo que sumar los 30 grados que me faltan. Entonces aquí, vamos a ver, esta sería... Yo le estoy sumando aquí. Déjenme verificar por aquí. Los 30, que es pi sexto. Es decir, que si yo le sumo a este... Ah, ya. Yo le tengo que sumar, pongan atención. Este va a ser simétrico a este. Pero yo le tengo que sumar a todo este es 30 grados. Es decir, pi sexto. Pues le tengo que sumar a este los 60 grados para que me dé. Es decir, que este ángulo que está aquí sea igual a este ángulo que está aquí. Este. Lo voy a marcar en rojo. Que este ángulo desde aquí hasta aquí sea igual a este ángulo desde aquí hasta aquí. Y este que está acá es 60 grados. Es decir, que yo le tengo que sumar 30, sí, exacto. Entonces, 30 y 30 son 60. Muy bien. Entonces me queda 6 por 1 es 6. Pi. Aquí le sumo pi. Todo dividido entre 6 y eso me queda 7 pi sexto. Entonces aquí obtengo la solución número 5, que es 7 pi sexto, que es lo mismo que 180 grados. Aquí no, ya va. Aquí es 30 grados. Entonces aquí es 210 grados. 180 más, que sería los 210. Vamos a escribirlo aquí de una vez. 210 grados. Entonces fíjense que me dio varias soluciones. 0, 30 grados, 150 grados, 300 grados y 210 grados. ¿Ok? Bueno, pongan atención. Hay muchos ejercicios de resolución de expresiones como esta, ¿no? La idea fundamental de esto radica, y lo voy a trazar otra vez acá, voy a separar esto acá en dos líneas. La idea de esto radica en lo siguiente, que si yo vengo y yo dibujo una circunferencia, lo voy a hacer aquí. Yo voy a dibujar una circunferencia aquí. Esta. Le voy a trazar el eje X. Y le voy a trazar el eje Y. Entonces, todo esto radica en lo siguiente. Si, por ejemplo,
yo voy a ver cuánto vale el seno y el coseno. Ya sabemos que el seno y el coseno aquí son positivo, positivo. Este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante, este es nuestro tercer cuadrante y este es nuestro cuarto cuadrante. Entonces, si por ejemplo, a mí me está dando una solución positiva para el seno y digo que lo estoy haciendo acá, yo tengo que buscar el simétrico del acá. ¿Por qué? Porque la solución aquí va a ser positiva. Pero si a mí me da aquí una solución en coseno, yo tengo que buscar en todo caso de él para aquí abajo. ¿Por qué? Porque para él aquí abajo el coseno es positivo. Entonces, recuerden, el seno en el primer cuadrante va a ser positivo y el coseno en el primer cuadrante va a ser positivo. Y eso es lo que me va a permitir a mí encontrar soluciones, es decir, sumarle pi, restarle pi, etcétera, etcétera. Pregunta. Ajá, ¿alguna pregunta? Ajá, preguntas. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá porque aparentemente han tenido, tanto ustedes como yo, problemas de conexión. Pero la clase está grabada y la pueden ver nuevamente y el resumen de igual forma.